señora vicecanciller Isabel Taylor, querido vicecanciller José Rojas, querida senadora María Bella, querida senadora Saer Quiroga, compañeros, compañeras de bancada, compañeros y compañeras de la delegación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, consejera de Derechos Humanos Lourdes Castro, gestores de paz del Ejército de Liberación Nacional, Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, apreciado maestro Lisandro Duque, compañeras y compañeros todos y todas. Lo primero que debo hacer, por supuesto, es agradecer al maestro Lisandro Duque, a mi hermana María Cepeda, a Paola Fonseca, asesora de mi unidad legislativa, a Mauro Maya, a Elena Hoyos, y a todas las personas que estuvieron encargadas de acompañar el cumplimiento por parte del Estado colombiano de este aspecto de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación integral. Quiero agradecer de manera especial, nuevamente, siempre, a las organizaciones que nos han brindado su acompañamiento jurídico de manera permanente, al colectivo de abogados, José Aldea Restrepo, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y también de manera muy especial a mi abogada Yonario Ortegón, que ha sido incluida en la terna para convertirse en la primera mujer que dirija la Defensoría del Pueblo, cuya elección la menor duda honraría y dignificaría esta institución fundamental a la protección de los derechos humanos. También quiero agradecer, por supuesto, al señor canciller y todo su equipo, a la consejera de Derechos Humanos, por su esmerada labor para lograr el eficaz cumplimiento de esta sentencia y por cumplir con el mandato de nuestro gobierno de poner a las víctimas en el lugar que merecen, en el centro y la prioridad de las preocupaciones de este gobierno. Con mi familia que está aquí presente, María, mi esposa Pilar y Lucía, mis hijos, mis sobrinas, mi tía Estela, mis tíos maternos, Juan, Vera, Víctor, mi sobrino primo, en fin, todos mis compañeros y compañeras de trabajo y vida política. Llevamos 30 años trabajando para que los hechos que ocurrieron en esa mañana luctuosa del 9 de agosto de 1994 no queden en el olvido. Como se sabe, este asesinato, me disculpan que me tome unos minutos, pero son 30 años, es parte de un genocidio de larga duración. En el caso de la Unión Patriótica, habría que agregar una década más, pues los primeros crímenes comenzaron a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la Unión Patriótica simbolizaba la esperanza del proceso de paz de la Uribe Meta para llegar a un acuerdo con las FARC-EP. Y en el caso del genocidio del Partido Comunista Colombiano, habría que agregar otras 2 décadas, cuando por la época en que comenzaban los conflictos armados contemporáneos fueron asesinados dirigentes de esta organización y ella misma fue ilegalizada, proscrita y sometida a la más encarnizada persecución. Es decir, los sobrevivientes, activistas y dirigentes de estas formaciones y los familiares de las víctimas llevamos mal
soportado 60 años enfrentando un genocidio continuo y sistemático. 60 años en los que hemos ido derrotando la impunidad del régimen antidemocrático que perpetúa esos crímenes y alcanzando la paz como expresión de un nuevo futuro para todos. En nuestro caso particular, a partir del momento en que asesinaron a Manuel Cepeda Vargas, recorrimos el camino que han trasegado muchas víctimas en Colombia. La desigual lucha contra un aparato criminal que ha tenido a su disposición recursos económicos, militares y políticos que están empotrados en el Estado colombiano. También a esa red de mentiras en las que se han ido convirtiendo los medios masivos de comunicación en Colombia, el laberinto de la justicia, con sus instancias infinitas y procedimientos lentos, así como la confrontación con gobiernos y corrientes políticas que han incorporado el negacionismo de este genocidio o su justificación como parte de su ideología y de su discurso público. A pesar de esas dificultades, hoy estamos aquí para decir que nuestra labor por la verdad y la justicia nos ha permitido ir venciendo las prácticas genocidas en Colombia. Se ha requerido de mucha investigación que hemos validado a través de múltiples sentencias y declaraciones y decisiones judiciales de carácter nacional o también en los tribunales internacionales y en el sistema interamericano en particular, o de los informes de las comisiones de la verdad, para explicar el funcionamiento de los engranajes de esa gigantesca maquinaria. Hoy tenemos una idea bastante detallada y precisa sobre cómo operó en el asesinato del senador Manuel Cepeda ese aparato, pero también sobre cómo planificó y ejecutó el genocidio político contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. La conclusión de ese paciente trabajo que hemos realizado para armar pieza por pieza ese rompecabezas nos muestra un sistema de terror compuesto por círculos dirigentes del Estado colombiano y del sector privado, distintas estructuras y niveles operativos que han contado con una cuidadosa y sofisticada división del trabajo, coordinada además con organizaciones paramilitares. Descubrimos, por ejemplo, a través de una confesión del señor Diego Murillo Bejarano, alias Don Guerra, que obtuvimos con los abogados del colectivo José Alvear Restrepo en una cárcel de la ciudad de Nueva York, que existía una entidad directiva de la criminalidad política que ordenaba las muertes contra la Unión Patriótica y asesinatos como el del humorista Jaime Garzón. Aún nos falta hoy conocer el conjunto de las identidades de los poderosos autores intelectuales que hacían parte de esa especie de junta directiva. También supimos por esa y otras declaraciones y confesiones, como la del propio jefe paramilitar Carlos Castaño, que crímenes como el de mi padre eran encomendados a unidades clandestinas de la inteligencia de las fuerzas militares que coordinaban sus acciones con las organizaciones paramilitares. En nuestro caso, los emisarios de los determinadores ante los paramilitares fueron el ex subdirector del DAS,
el señor José Miguel Narváez y el general Rito Alejo de Lima. Esas estrategias de eliminación política dentro de la ejecución general del genocidio se coordinaba como parte del despliegue de planes de exterminio a comienzos de la década de 1990. Aída Bella y otros dirigentes, entre ellos mi padre, denunciaron que existían planes letales contra la colectividad diseñados desde el alto mando militar. Esa afirmación se hizo sobre informaciones suministradas directamente desde las propias fuerzas militares, que daba cuenta de al menos cinco de esos planes, uno de los cuales llevaba el nombre de golpe de gracia, bajo el que fue asesinado mi padre y bajo el cual fue víctima de un atentado perpetrado en una de las avenidas más concurridas del norte de la ciudad, la entonces concejal Aída Bella Esquivel, quien de milagro sobrevivió y tuvo que padecer el exilio. Esos planes fueron denunciados y documentados al gobierno de ese entonces, que de manera omisiva guardó total silencio. En lo relacionado con los dirigentes políticos que se iban a asesinar, la primera fase del desarrollo de esos planes de exterminio era desarrollar operaciones de inteligencia destinadas a garantizar el éxito de los asesinatos. Hace algunas semanas, en la audiencia llevada a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchamos al sargento José Dorado Córdoba, exintegrante de la inteligencia militar, quien confesó que como parte de los asesinatos de líderes políticos de la Unión Patriótica, del M-19 y de otros partidos políticos de izquierda, la 20ª Brigada del Ejército Nacional practicaba operaciones de inteligencia para recaudar información, ubicar y seguir a quienes serían víctimas de los atentados. En el caso de mi padre, según este suboficial de inteligencia, las órdenes provenían directamente del general Iván Ramírez. Todos estos agentes estatales y paramilitares, todas estas instituciones, preparativos, procedimientos y planes estaban dispuestos para, como ocurrió con miles de otros casos, pasar al acto y ejecutar a la víctima. El 9 de agosto, en la mañana, en el año 1994, sabemos, gracias a las confesiones del Cías Muñoz, informante de la inteligencia militar, la manera en cómo fue perpetrado el asesinato y la operación contra Manuel Cepeda. Un grupo mixto de militares y paramilitares desplegaron el operativo en una de las principales vías del suroccidente de Bogotá, donde interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y procedieron a ejecutar. De ese equipo mixto hacían parte 2 suboficiales entrenados como asesinos profesionales y pertenecientes a la estructura de inteligencia de la 9ª Brigada del Ejército Nacional, bajo las órdenes del general Rodolfo Herrera Luna, a quien mi padre había denunciado ante el Congreso de la República meses antes como uno de los generales que lo iban a matar. Además, la integraban esa estructura una decena de sicarios paramilitares que fueron eliminados uno por uno luego de perpetrar el atentado. En su libro Mi Confesión, el propio Castaño se ufanaba de haber estado presente en la escena del crimen, supervisando su exitosa realización. Es decir, dirigentes políticos, al menos 3 generales de la República,
varios jefes paramilitares, decenas de sicarios, se encargaron de llevar a cabo este asesinato. A todo esto se han agregado en estos años la impunidad y sus variados métodos de encubrimiento, la permanente campaña para seguir agraviando al senador asesinado, a su familia y al movimiento político a través del estigma y la calumnia, la destrucción de las principales pruebas del proceso, la libertad fáctica de los suboficiales que fueron condenados a 40 años, quienes estando en guarniciones militares seguían perpetrando asesinatos por fuera del lugar de reclusión. Su rápida puesta en libertad con reducción de penas no vistas, la eliminación, ya lo mencioné, de los paramilitares que participaron en la acción, la captura de personas que no tenían nada que ver con este asesinato y que tuvieron que estar en la cárcel durante años hasta que se comprobó que eran inocentes. En fin, las amenazas que nos costaron años de exilio. Este sistema de inteligencia ilegal, de planificación, de perpetración masiva del genocidio, encubrimiento, distorsión de la verdad, impunidad, constituye sin lugar a dudas el lado más oscuro de nuestra democracia y de su Estado de Derecho. Por eso, como víctimas, reclamamos junto a la Unión Patriótica y al Partido Comunista que esa verdad quede claramente enunciada y firmemente incorporada a nuestra historia como sociedad y a la memoria de las generaciones presentes y futuras. En Colombia se han perpetrado genocidios políticos como parte del régimen vigente. Y por eso, tal y como lo hicimos ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hoy le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que tipifique los casos de la Unión Patriótica y del Partido Comunista como genocidios políticos. Amigas y amigos, debemos agregar que durante estos años, estas décadas, no solo hemos buscado justicia y reclamado responsabilidades penales. Nuestra lucha ha tenido un contenido esencialmente político y ético. Como tantos sobrevivientes de esta tragedia, hemos aprendido no solo a resistir, a defender nuestra dignidad y nuestros derechos, sino también hemos podido resurgir en la vida pública y vencer a quienes querían acabar con nuestra existencia física y política. Hemos trabajado incansablemente por construir la paz en el país y en estos años hemos culminado uno de los ideales de Manuel Cepeda y de la generación inmorada de dirigentes de la Unión Patriótica, como fue construir la solución dialogada del conflicto armado con las FARC-EP, y nos complace hoy ver a sus comandantes guerrilleros convertidos en firmantes de paz y en congresistas de la bancada del Partido Comunista. En estos años hemos buscado lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional a través de la construcción de una amplia participación de la sociedad. Para ello trabajamos hoy de manera plural con nuestra delegación de gobierno, que está integrada paritariamente, de la que hace parte la oposición política y los observadores militares, con quienes he aprendido a valorar lo mejor de nuestra fuerza pública cuando está puesta al servicio de la paz y la reconciliación nacional. En fin, en estas décadas, a pesar de la violencia y las persecuciones, logramos encontrar el camino para
para convertirnos en gobierno, un gobierno de la gente, no exento de problemas, de equivocaciones, errores, pero que ha ido poniendo las bases normativas y materiales para las grandes transformaciones que requiere este país y para construir un gran acuerdo nacional. Como parte de ese proceso político, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, luego de perder a su último congresista elegido y de además quedar sin su personería jurídica, no solo recuperó su bancada en el Congreso dignamente representada por personas como Aida, como Jael, como Gabriel, entre otros, sino además representación en numerosos espacios y entidades del Estado. Hoy hay ministerios dirigidos por mujeres tan brillantes y capaces como Vladimir Ramírez, como lo fue en su momento Patricia. En fin, durante estos años hemos sabido perdonar a los agresores, como lo hicimos en el año 2010, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo reconocimiento oficial de responsabilidad en nuestro caso. Como lo recordé en ese acto, citando a mi padre, nos creíamos inmortales, pero sopló el viento, decía él en un poema póstumo dedicado a mi madre Elvira Castro, y recordando a muchos de sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica no han muerto, vivirán por siempre en la memoria de nuestra sociedad. Su existencia no pudo ser destruida